Y esta vez sí voy con el vídeo del Ajax de Bangal después de la petición eterna de uno de vosotros por ahí abajo. Bueno, de uno de vosotros y de varios. Y aparte también ya lo había comentado yo hace tiempo, ¿no? Que es precisamente, pues, una de las razones por las que hago este vídeo. Un vídeo que sé que, bueno, en la época que estamos no va a ser muy popular, pero aún así me apetece mucho hablar siempre de modelos deportivos, ideologías y por supuesto de cruyffismo, si bien esto no se puede considerar a lo mejor propiamente cruyffista. Yo sí lo considero, por mucho que sea un cruyffismo con matices y un cruyffismo diferente. Alguno dirá que esto, pues bueno, es la idea de Van Gaal, que por qué la mezclo con las ideas de Cruyff, ¿no? Bueno, quiero decir varias cosas, seguro que no voy a tocar un montón de cosas referentes al Ajax de Van Gaal. Lo primero que hay que destacar es que es la etapa de 1991 hasta 1997. Primera temporada de Van Gaal en el Ajax 1991-92. Última temporada 1996-97. Es decir, 1996-1997. Después de ahí se va al Barça. Bueno, por supuesto, lo primero es ponerse en contexto, que esto es fundamental. Es fundamental para hablar del Ajax de Van Gaal meterse en contexto y entender que toda la etapa del Ajax de Van Gaal, salvo el último año, que es importante, pues es una etapa sin ley Bosman. La ley Bosman, que ya hice un vídeo por ahí hace bastante tiempo, no sé si un año o dos, pues como muchos sabréis, fue la que provocó que el fútbol cambiara radicalmente tanto en Europa como en el mundo, porque cambió el concepto de negocio en el fútbol, ¿no?, europeo, y eso provocó que en Europa empezaran a robar, por decirlo de alguna manera, a quitarle los jugadores al fútbol americano, ¿no?, entre otros. Y también que unas ligas en Europa pasaran a ser mucho más fuertes que otras. Antes solo se podía jugar con 3 jugadores no españoles en España, por ejemplo, 3 jugadores no españoles no italianos en Italia, en fin, tenías que jugar la mayoría con jugadores nacionales y solo podías tener en las plantillas a 4 jugadores que no fueran de tu país. Por ejemplo, trayendo el caso en España solo podías tener en el Barça una plantilla llena de nacionales y al mismo tiempo solo podía haber 4 jugadores extracomunitarios. O más bien que no sean españoles. Porque antes un francés, un italiano, un inglés eran jugadores extranjeros. Por tanto, solo podías tener, caso del Barça mítico de Cruyff, Stoichkov, Romario, Laudrup y Koeman. No podías tener a nadie más, el resto tenían que ser nacionales. Entonces esto es muy importante porque al existir esta época, al no existir más bien la ley Bosman, pues evidentemente el fútbol holandés era mucho más fuerte. O sea, ganar la Eredivisie en aquella época era mucho más complicado. También hay que destacar que la Champions de antes no es la misma que la de ahora. La que ganó el Ajax de Van Gaal no es la misma que la de ahora. La Champions League de antes era la Copa de Europa. Pues no estoy seguro si realmente el cambio de nombre de Copa Europa a Champions League lo hicieron por el tema que pasó en la Unión Soviética ahora mismo. No recuerdo exactamente. Lo que sí puedo decir es que el formato de competición de la Champions era diferente en la época de Van Gaal al actual. ¿En qué difería? Pues bueno, antes solo iba a la Champions el campeón de la Liga. No como ahora que va el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Solo iban los campeones de Liga. Y al mismo tiempo pues hacían unos grupos, eran 4 grupos de 4 equipos si no recuerdo mal, y ya salían directamente a los cuartos de final. Había cuartos, semis y final, a diferencia de ahora que son 8 grupos de 4 equipos, 32 en total, en la fase final, en la fase de grupos, luego octavos, cuartos, semis y la final. Esto evidentemente es importante porque tiene muchas diferencias con el fútbol actual. Y en buena medida le da más mérito a lo conseguido por el Ajax de Van Gaal, al mismo tiempo que, por otra parte, le quita mérito. Es decir, para mí la Champions que gana, pues es una Champions más asequible que la actual, al ir solo los campeones de cada liga, pero al mismo tiempo lo que ganó en Holanda, pues es mucho más difícil. Porque el PSV tenía grandes jugadores y no solo el PSV. En fin, todos los equipos de la época podían mantener a sus mejores jugadores tanto en Holanda, en Bélgica. Antes en Bélgica el Brujas, el Anderlecht eran equipos complicados, equipos griegos, equipos franceses, el Paris Saint-Germain de Weah, Ginola, etcétera, ¿no? Bien, una vez dicho esto, pues voy con el Ajax de Van Gaal en sí y, en fin, el equipo jugaba
También quiero destacar que, claro, yo en aquella época, aparte de ser más joven, muchísimo más joven, es decir, empezar realmente a ver fútbol, que empecé en 1990, en verano de 1990 con el Mundial de Italia, pues en aquella época era muy pequeño, o sea, tenía 11, 12, 13 años. El fútbol no lo echaban como ahora, no tenías acceso como ahora porque te faltaba internet y tampoco lo echaban tanto, no echaban tantos partidos por la televisión. Pero sí que, aparte de ver los partidos de aquella época, por supuesto he ido a lo largo de los años, gracias a internet, completando la información. Y de hecho, os animo, tenéis en Google, si ponéis en Google Ajax, Bangal, etcétera, etcétera, Ajax Madrid, por ejemplo, 1996, o Ajax Milan 1995, seguro que encontráis vídeos de los partidos completos. Que no es que sean sus dos mejores partidos, por mucho que se dice que el Ajax le dio un baño al Madrid, yo creo que tampoco fue un partidazo descomunal, o sea, sí que fue superior y pudo meterle una goleada. De hecho, fue un robo importante y lo podéis ver. Si veis el partido, le anularon 2 goles legales, uno a Kluivert, otro a Litmanen, que eran goles totalmente legales en el Bernabéu. Bueno, como digo, no tengo tampoco el recuerdo absolutamente profundo, ¿no? Como sí que tengo en la actualidad de los últimos 10, 15 años, porque he visto, pues, todos los partidos del Barça, infinidad e infinidad de partidos, pero sí que en lo que recuerdo y simplemente viendo esos vídeos de partidos con máximo nivel competitivo, podéis ver cómo, por ejemplo, el Ajax tiene diferencias importantes comparándolo, por ejemplo, con el Barça de Guardiola y con el fútbol actual. Primero, ves que es un equipo que no presiona tan arriba como era de esperar. Es un equipo que sobre todo se queda como en una zona intermedia a la hora de presionar, de trabajar defensivamente. Se va más hacia su mitad de campo de lo habitual. Luego es un fútbol muy vertical. Se parece bastante más a Ten Hag que al cruyffismo, ¿no? O sea, en sí, digamos que en esta era, sobre todo tras Guardiola, donde el Barça pasó a dominar y retener el balón muchísimo y transiciones muy largas, de asoballar y digamos estar con la presión tras pérdida muy arriba, pues el Ajax era un equipo vertical que al mismo tiempo era fuerte defensivamente. De hecho, yo tengo una idea del Barça de Van Gaal diferente al Ajax. De hecho, en el Barça jugaba con otro esquema, un 4-3-3, pero ya no es una cuestión de esquema. En el Ajax jugaba fundamentalmente con 3-4-3 y, la alineación, por ejemplo, voy a coger la de la final de la Champions contra el Milan, que era con Van der Sar en portería, línea de 3 con Reisiger jugando por la derecha, como central estaba Danny Blind, Frank de Boer acompañándole como central al costado zurdo, por delante estaba Rijkaard, 3 jugadores más delante de Rijkaard, bueno, más bien acompañando a Rijkaard, en el costado diestro estaba Seedorf, al costado zurdo Davids, por delante Litmanen, y luego una línea de 3 arriba, Finidi en el costado diestro, Overmars en el costado zurdo, y en punta pues podía estar Kluivert, podía estar Canu. Y en la final contra el Milan estaba Ronald de Boer. Ronald de Boer, que fue realmente llamativo, y es uno de los puntos más interesantes de ese Ajax de Van Gaal, porque si algún jugador recuerdo que sobre todo me llamaba la atención era Litmanen. Litmanen, que fichó por el Barça después, lo que pasa es que ya llegó en una época tanto que él era mayor como que el Barça pues estaba, bueno, o sea, en fin, eso ya creo que ya lo he comentado por ahí, ¿no? O a lo mejor ya en el futuro volveré a comentarlo. Pero Litmanen en ese 3-4-3 tenía un papel fundamental en todos los sentidos. Como acabo de comentar de Van de Beek, sin ser exactamente el mismo tipo de jugador, ni mucho menos. Es decir, no para nada son las características de Litmanen las mismas que las de Van de Beek. Sin embargo, en cuanto al rol, realizaban como un trabajo parecido, porque Litmanen llegaba de segunda línea, Litmanen jugaba como 9, Litmanen trabajaba defensivamente en la presión, ayudaba a hacer cobertura, se posicionaba bien con el equipo atrás, participaba en el juego en corto. Litmanen hacía de todo, era un centrocampista y era un delantero. Digamos que se podría hasta hacer una cierta comparación con el Messi como falso 9, que es un jugador que estaba ahí como en tierra de nadie, pero al mismo tiempo hacía absolutamente de todo. Y pienso que si no el más importante del equipo, era uno de los más importantes, más allá de las estadísticas, que era uno de sus máximos goleadores, no sé si el máximo goleador de la época de Van Gaal, pero era uno de los máximos goleadores por su llegada. Luego dentro del área era un jugador con capacidad de 9, con capacidad claramente de 9, tanto de cabeza, remate en volea, remate media distancia, jugador buenísimo. La línea de 3 que tenía Van Gaal con Reisiger, Blind, Frank de Boer o Reisiger, Frank de Boer, Bogarde,
eran jugadores que no actuaban como laterales. Los Reisiger, Bogarde, no actuaban realmente como laterales, sino pues como una línea de tres fija, de tres centrales, donde sobre todo lo que se buscaba era tener tres jugadores rápidos, tres jugadores con capacidad de marca, de ser agresivos en la marca, que tuvieran cierta capacidad para jugar la pelota, para sacar la pelota jugada. Y luego en el centro del campo esa línea de 4 en rombo, donde, insisto, hay que añadir a Litmanen, pues tenía tres jugadores, uno haciendo la función de pivote tipo Busquets en el Barça con el 4-3-3. Estaba Rijkaard, por ejemplo, en esa final contra el Milan, donde hacía, pues eso, unas funciones muy importantes, acababa incrustándose, a veces en la zaga, haciendo que sea pues casi una línea de 4. Digamos que hacía el papel de líbero, ¿no? O sea, que realmente el pivote es un poco así, esa función de stopper, de saber anticiparte, de saber salir a cerrar la presión, y Rijkaard hacía eso muy muy bien defensivamente. Dominaba defensivamente el centro del campo, ayudaba a la línea defensiva, iba bien de cabeza y luego encima con balón pues era un jugador capacitado para distribuir y dirigir. Le acompañaba Seedorf, que también era un jugador muy completo en cuanto a que te ayudaba en defensa, en ataque era capaz en juego de asociación de aportar, en la creación, por supuesto tenía llegada, desplazamiento en largo, acompañado también por Davids, que era otro jugador muy sacrificado en defensa, con buen toque de balón, o sea, no era Xavi Iniesta, evidentemente, pero buen toque de balón. Y era pues un centro del campo muy completo desde el punto de vista de la función, de aportarte funciones, ¿no? Es decir, defensivamente, ¿qué tienen? Tienen capacidad de sacrificio, tienen una buena capacidad táctica porque tienen buena lectura desde el punto de vista posicional, para hacer coberturas, para cuándo salir a la presión. Son jugadores al mismo tiempo sacrificados, físicamente resistentes, rápidos, y luego en creación pues son jugadores que saben defenderse con la pelota, retenerla, jugar a un toque, a dos, desplazamiento en largo, incluso realizar algún que otro desborde para superar líneas, mantener la posesión, salir jugando. Y evidentemente pues era un centro del campo muy completo. En la línea delantera, los dos jugadores más habilidosos, muy rápidos, Overmars en la parte zurda, Finidi en la parte diestra. Extremos clásicos, cosa que cambió. Sobre todo, yo creo que quien más hizo porque esto cambiara fue el propio Barça. El Barça de la 2003-2004, cuando Rijkaard decidió llevar a Ronaldinho como extremo. Cosa que debo reconocer que en su momento no me gustaba. Yo no estaba de acuerdo con eso y tenía toda la razón, acertó de pleno. Y a partir de ahí como que la mayoría de equipos empezaron a cambiar el rol del extremo para que el extremo rompiera hacia adentro y los laterales cogieran por fuera. Mientras que antes era diferente. Antes, como digo, por ejemplo, el Ajax no tenía los laterales, no subían, no había profundidad. Toda la banda era para los extremos, toda. Toda la profundidad, toda la línea de fondo era para que el extremo se buscara la vida. Esos extremos, Overmars y Finidi, también eran muy completos, no extremadamente sacrificados, pero echaban una mano y por tanto el Ajax era un equipo muy muy compacto. Muy compacto, que en ataque atacaban todos y en defensa defendían todos. Como tiene que ser en un equipo. Porque evidentemente muchos equipos, esto dirá, bueno, pero vaya cosa estás diciendo. Ya, vaya cosa estoy diciendo, pero la verdad es, la realidad, la triste realidad es que en el 80-90% de los equipos la constancia o la regularidad de que los equipos ataquen todos y defiendan todos es la clave del fútbol, y la mayoría de equipos, como digo, el 80-90%, o no lo hacen bien o directamente no lo hacen. Porque hay unas figuritas que dicen que no hay que ellos no van a defender, que no están para eso, que defiendan los demás. Es fundamental para que un equipo funcione, para que lleve a ese máximo rendimiento, tener esos jugadores sacrificados, comprometidos, profesionales, que al mismo tiempo que tienen esa virtud del sacrificio y de la humildad profesional, tienen, por supuesto, ¿qué? Pues tienen técnica, talento, porque lo tienen los Litmanen, los Davids, los Seedorf, los Rijkaard, Finidi, Overmars, Kluivert, Canu, Ronald de Boer, que jugaba en el centro del campo, jugaba, en fin, en todas partes, jugaba de extremo, era un jugador muy interesante. Otro jugador más, siendo de características claramente diferentes a Seedorf y Davids, que porque era más volante, tampoco era propiamente extremo, pero sí que era un jugador más volante, ¿no? De 4-4-2, que te puede aportar en defensa, incluso en el Barça llegó a jugar como lateral diestro, se reconvirtió, estuvo poco tiempo en el Barça,
también llegaron mayores, tanto Frank de Boer como Ronald de Boer. Pero la cuestión es que aquel equipo, como digo, tenía sobre todo, pues eso, un equipo donde atacaban todos y defendían todos. Y esto, insisto, lo puede ver cualquiera que se coja esos partidos. Sé que hay más, porque yo vi más. Y hay más partidos del Ajax, pero podéis ver esos dos y os podéis hacer una idea si los veis completos, de forma pausada, ¿no? Revisando sobre todo el posicionamiento en ataque, en defensa, con balón, sin balón, se nota claramente cómo es un bloque, y es un bloque que en cada línea tiene jugadores que cumplen con las funciones que necesitaba y que quería el entrenador. Y era un equipo que evidentemente consiguió ser una referencia, y para mí es una referencia de la historia del fútbol, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, precisamente por eso. Porque era un equipo que con balón, a la hora de hacer transiciones, era capaz de hacer transiciones muy verticales, o sea, salir a la contra a grandísima velocidad, y también sin salir a la contra, o sea, directamente hacerte una transición ofensiva rápida, pues por dentro con Litmanen o por fuera saliendo como auténticas, o sea, con una velocidad descomunal con Overmars y Finidi. Mucha gente, por supuesto, ahora entraría otro concepto que es la salida de Van Gaal al Barça. De hecho, lo voy a comentar, pero tampoco me quiero hacer aquí, es que si no me voy a más de 30 minutos. Vamos a ver, mucha gente, cuando llegó Van Gaal al Barça, por supuesto, como es habitual, con Dembélé, con Alexis Sánchez, con Ibrahimovic, con Messi, con Guardiola, todo lo que es el Barça es una peste. Es decir, De Jong es peor que Valverde y que Odegaard y que Lucas Vázquez y que Congo. Todos los del Barça son malos y Van Gaal era un inútil, un ladrillo, en fin, todo esto que decían. Lo que hicieron con Van Gaal, ya digo, fue asqueroso. Asqueroso. Yo siempre lo recordaré como la campaña más asquerosa mediáticamente que he visto en el fútbol. Lo más asqueroso que he visto, sin duda, lo que hicieron con Van Gaal. De hecho, fue el momento que más me permitió ver cómo funcionaban los medios de comunicación. Desde 1998, o sea, tal cual. Bueno, si bien es cierto, yo tuve gente a mi alrededor que fue la que me hizo entender eso, porque yo caía en el juego de este Van Gaal, este no sé qué, hasta que vas viendo luego los artículos y vas analizándolos y dices, anda, pues es verdad, que esto es pura manipulación. Bueno, como digo, decían que Van Gaal, que claro, en el Ajax estaba allí con esas estrellas, pues claro, eso no es que fuera el buen hombre, eso es que estaba lleno de estrellas. Y por un lado te decían que estaba lleno de estrellas, luego fichó a Frank de Boer, fichó a Reisiger, fichó a Bogarde, fichó a Litmanen, fichó a Kluivert, fichó a los hermanos de Boer, y eran paquetes, todos eran pufos, no valía ninguno. Entonces llegaban a la contradicción de, a ver, vamos a ver si te aclaras, tío. O era Van Gaal que era bueno, o eran los jugadores. O sea, nadie era bueno, ni Van Gaal ni los jugadores. Entonces explícame cómo el Ajax hizo lo que hizo. Y precisamente ahí es a donde voy. Después de haber comentado esto, mi opinión, por supuesto, como en el Barça de Guardiola, es que por supuesto fue el Ajax de Van Gaal. Porque esos jugadores eran muy buenos jugadores, pero no tan buenos como algunos creen. Esos jugadores por sí solos, al igual que siempre, o sea, siempre es así en el fútbol, y lo vemos, insisto, hasta con Messi en Argentina. Messi, que es el mejor futbolista de la historia, hasta Messi en Argentina le cuesta en el momento que no se dan las circunstancias en el campo que él necesita. Pues lo mismo vimos con Reisiger, que fue al Milan, fracasó, Kluivert, Milan, fracasó, Davids, Milan, fracasó, Bogarde, Barça, fracasó, Overmars, bueno, en el Arsenal triunfó, en el Barça fracasó, Finidi funcionó bien en el Betis, en fin, la mayor parte de jugadores que sacaron de aquella época, tuvieron problemas en cuanto salieron de ese estilo, en cuanto salieron de ese bloque. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando tienes un entrenador con una idea muy definida, con unos roles muy concretos, y esos jugadores están formados y educados futbolísticamente en todos los conceptos técnico, táctico, psicológico y físico, formados de forma perfecta para ejecutar esa idea que ha trazado el entrenador es la hostia y los jugadores son la hostia. Los separas, el entrenador puede ser malo, que lo dudo, porque el entrenador lo puede volver a hacer. Digamos que siempre se trata de que el entrenador tenga una dirección deportiva que le entienda y traiga lo que él necesita. Entonces es más fácil para el entrenador seguir funcionando, como por ejemplo Guardiola en el Bayern, Guardiola en el City con Chiqui. Le entienden, le fichan y hace lo que tiene que hacer. Bueno, el problema está cuando la dirección deportiva te hace las chapuzas que hacen muchos, claro. Así luego los Milan, los Manchester United y demás. Bueno, y el Barça, como sigamos este camino.
En fin, que divago. La cuestión. Esos jugadores del Ajax, por supuesto, eran muy buenos jugadores. Muy buenos. Y Davids, de hecho, lo demostró. Es decir, fue al Milan, fracasó. Luego no recuerdo si fue directamente a la Juve o pasó por el Inter. Sé que hizo varios pasos. Ahora, en la Juventus triunfó a un grandísimo nivel, como en la selección de Holanda, que evidentemente con Holanda comparten tácticamente muchos conceptos con la idea de Cruyff. Digo, con el Cruyffismo, con el fútbol holandés, del juego de posición y de la manera de jugar a esto. Davids en el Barcelona, por supuesto, funcionó de forma fantástica, como ya comenté en un vídeo por ahí. Temporada 2003-2004, la segunda parte de la temporada 2003-2004, y era un grandísimo jugador. Como Litmanen, como los hermanos de Boer, como Reisiger, como Bogarde. Por mucho que se rían, en el Ajax funcionaba muy bien. Yo no estoy diciendo que sea un crack, yo digo que era un jugador rápido, de envergadura y que tenía buena calidad técnica para sacar la pelota jugada. Era un jugador que jugó muchos minutos en el Ajax e hizo un papel adecuado. Parecido al caso de Mathieu, que lo llamaban paquete y tal. Y que el hecho de que no sea el mejor central del mundo no significa que no sea un paquete. Pero claro, insisto, si fichas por el Barça es lo que tienes que aguantar. Entonces, todos esos jugadores eran jugadores de muy buen nivel. ¿Qué pasó después? Porque, bueno, entrando en los éxitos rápidamente, para no extenderme mucho, pues Van Gaal ganó, si no recuerdo mal, una Copa de la UEFA en la temporada 93 o 92, no estoy seguro ahora mismo, creo que 92, la primera temporada de Van Gaal. No, bueno, por ahí tuvo que ser. La primera temporada creo que gana la Copa de la UEFA, la segunda temporada no le va bien y había dudas, estaban en formación. Muchos de esos jugadores eran jugadores muy jóvenes, por supuesto, Van der Sar, Reisiger, todos estos futbolistas con los que ha ganado, hay que destacar que eran jugadores muy, muy jóvenes, de 23, 24, 25 años. Reisiger, los de Boer, todos estos futbolistas tenían eso, 24, 25 años, por ahí. Kluivert tenía 19, para que nos hagamos una idea. Es sobre todo en la temporada 93-94 donde empieza a funcionar y ya en la 94-95 pues arrasa con todos. Creo que... no sé si llegó a ganar el triplete esa temporada, tampoco estoy seguro ahora mismo. Creo que no. Solo ganó la Eredivisie y la Champions. Bueno, solo. O sea, ganó la Champions y ganó la Eredivisie con muchísimo mérito, por supuesto. Sé que ganó varias Copas de Holanda en el periodo que estuvo. Y en la temporada 95-96 creo que vuelve a ganar la Eredivisie y alcanza la final que creo que se jugó en Roma, en el Olímpico de Roma contra la Juve, que ganó la Juve en penaltis, la Juve de Marcello Lippi. Y ahí es donde pues ya se empieza a romper el equipo. Ya se había empezado a romper con la salida de Seedorf, tras la victoria, salida de Seedorf, retirada de Rijkaard, si no recuerdo mal, tras ganar la Champions 94-95. Y después en la 95-96 pues le quitan a Kluivert, le quitan a Davids, le quitan a Overmars, si no recuerdo mal también. Creo que hasta Finidi. Sí, Finidi se lo quitaron porque jugó con el Betis la temporada 96-97, que jugó la final de Copa contra nosotros. Ese Barça-Betis con Finidi y Alfonso. Joder, aún me acuerdo ahora de lo que se sufrió para ganar en el Bernabéu, aquel partido en la prórroga. Por tanto, le fueron quitando jugadores y jugadores y jugadores. Y alguno dirá, hombre, pero si es tan bueno el entrenador, si es tan buen entrenador, que lo haga con cualquiera, ¿no? Y hombre, cualquiera no vale. Cualquiera no vale. Evidentemente tienen que cumplir un mínimo técnico, táctico, físico, psicológico. Luego se requiere de un tiempo de adaptación, química entre los jugadores, que para que surjan esos automatismos, que se conozcan entre líneas, ¿no? O sea, la línea defensiva, la línea del centro del campo, la delantera, ya todo funcione pues como una especie de cadena de montaje. Y evidentemente pues fueron demasiadas bajas de jugadores de un perfil técnico y táctico muy concreto, sobre todo táctico, un perfil táctico muy concreto, y encontrarlos y que la cantera tan rápidamente, las categorías inferiores del Ajax tan rápidamente te saquen otros jugadores de ese mismo nivel, además con experiencia, etcétera, pues evidentemente es muy difícil. Aún así, por supuesto, consiguió mantenerse, sacó jugadores como Musampa, como Babangida. Babangida jugó otro extremo que también creo que era nigeriano, como Finidi. El hermano había llegado a estar en el Barça B, ¿no? El hermano de Babangida, que luego, bueno, se esperaba así bastante él, pero al final no consiguió triunfar. ¿Qué más jugadores? No recuerdo ahora mismo. Me viene a la mente el caso de Dani, el jugador portugués. Aquella eliminatoria contra el Atlético de Madrid, creo que en la temporada 96-97, que es la última de Van Gaal en el Ajax, cuando ya se supo que había fichado por el Barça, antes incluso de que terminara la temporada, fue la temporada de Ronaldo, de Bobby Robson y Mourinho al banquillo del Barça,
Y como, bueno, no se estaba contento del todo con el juego y tal, pues se apostó por la llegada de Van Gaal en la 97-98. Hasta el propio Van Gaal salió de allí y por eso se desmanteló. Se desmanteló el Ajax ya con la entrada, en el verano del 96, de la ley Bosman. Ahí fue donde se rompió todo finalmente, cambió el fútbol por completo y el Ajax, pues digamos, no voy a decir desapareció evidentemente, pero sí que desapareció del primer panorama futbolístico europeo, ¿no? O sea, ese fue el último gran Ajax hasta este de Ten Hag, que para mí, sinceramente, no voy a decir tiene más mérito, pero sí que digo que tiene el mismo mérito lo conseguido por Ten Hag el año pasado que lo conseguido por Van Gaal en aquella época. Aparte, con una manera de jugar, insisto, muy parecida, porque lo que hizo el Ajax en el Bernabéu el año pasado es muy parecido. No fue, por ejemplo, un Barça dominador, sino que fue un Ajax como el de Van Gaal, que en determinados momentos estaba cerrado en su mitad de campo, con todos los jugadores participando en ataque y en defensa, un fútbol muy vertical, un fútbol espectacular, con una asociación entre ellos increíble, y que bueno, compartía muchas cosas, ¿no? El esquema no, porque era un 4-2-1-3, el de Ten Hag, mientras que el de Van Gaal era un 3-4-3, pero es que el esquema tampoco es que vaya a definir totalmente cómo juega un equipo, ni mucho menos. Y en fin, esta es mi opinión del Ajax de Van Gaal. Podría extenderme más e ir a otros puntos, ¿no? de los jugadores, del propio Van Gaal en sí, pero creo que ya empezaría a perderme demasiado del tema. Así que resumiendo, pues eso, sobre todo destacar que fue en una época diferente, que fue con un fútbol espectacular, que consiguió, y para mí es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, junto al Barça de Guardiola, al Barça de Cruyff y el Milan de Arrigo Sacchi. De hecho, creo que son estos 4 los mejores equipos de la historia, con todo el respeto a los demás. Sé que a algunos por aquí no les gustará que diga esto, pero hombre, yo en lo que he visto desde luego, en lo que he repasado el fútbol, creo que han sido los equipos más completos, con ciclos más largos y más espectaculares, innovadores en cuanto a su propuesta futbolística, atractiva. En fin, creo que se puede decir que son los 4 mejores equipos de la historia del fútbol. Dejando, por supuesto, y para finalizar, esa clave de que todos atacaban, todos defendían, futbolistas humildes, profesionales, humildes profesionalmente hablando, insisto, yo siempre aquí no hablo de las personas, hablo de los profesionales y eran profesionales humildes, todos atacaban, todos defendían y eran un bloque. La clave, por supuesto, de todo buen equipo. Ser un equipo profesional, sacrificado, comprometido. Cuando esto algunas direcciones deportivas lo quieran entender, pues seguramente les vaya mejor a muchos equipos en general y al Barça en particular, aunque aún así al Barça de momento y por ahora aún nos va bastante bien. A ver si conseguimos que siga siendo así en el futuro. Nada más, lo dejo aquí, os animo como siempre a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.